Diversas reacciones ha provocado la denominada ley Hinspeter, cuya discusión sería retomada este miércoles en el Congreso. En la oposición se suman las críticas a la iniciativa, que según algunos criminalizaría, y las objeciones surgen también en el propio sistema judicial, donde hay voces que califican este proyecto de efectista. Para conversar de este tema nos acompaña Francisco Javier Alvarado, secretario general de la Asociación de Defensores Penales Públicos. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, muchas gracias por venir. Hola, Una palabra difícil, criminalizaría, pero es lo que dicen muchos sobre este proyecto. ¿Qué tan cerca de la realidad está? ¿Este proyecto verdaderamente criminaliza a los que se manifiestan en las calles? A ver, si uno mira técnicamente el proyecto y cómo se ha presentado, el proyecto se ha presentado desde el punto de vista de hacer más efectivo el sistema penal contra los desórdenes públicos. Sin embargo, cuando uno analiza el proyecto, uno puede ver que el proyecto está lleno de redundancias. Redundancias quiere decir que todo lo que está acá en el proyecto efectivamente ya está tipificado en la ley penal. Es decir, uno puede encontrar figuras de saqueo, vivienda, a vivienda, ingreso a establecimientos educacionales, impedir o alterar la libre circulación de las personas o vehículos por puentes, etcétera. Una serie de normativa que se tipifica, que ya se encuentra recogida en nuestro código. ¿Y entonces cuál viene a ser la novedad? No hay novedad. El punto es ese. Cuando uno lo dice técnicamente hablando, bueno, utilicemos la normativa penal vigente para poder criminalizar, si quieren, o castigar a quienes cometen desórdenes. Eso podría ser una buena solución. Sin embargo, aquello no está ocurriendo. ¿Qué es lo que uno ve? Que si el proyecto no tiene por fin mejorar la ley penal, ¿cuál sería el fin? Habría que buscar otros fines. Otros fines, por ejemplo, como decirle a la gente, hoy día, mire, ¿sabe qué? Ante estas marchas, estando la efervescencia, qué sé yo, que saquean, que rompen cosas, nosotros vamos a hacer algo como gobierno. Eso podría ser una solución. Pero digamos. son llamados los estudiantes, digo, por una parte, o los responsables de los equipos de fútbol, lo vimos también el fin de semana, los llamados a mantener el orden, no son las fuerzas públicas del Estado el que está llamado a hacer eso. Ahí va. Entonces, uno puede ver en el gobierno cuál es la intención. Podría decir, sí, mire, yo quiero solucionar este problema. Voy a hacer una ley. Desde nuestro punto de vista está mal enfocado porque el problema no está en la ley. La ley está, hay que aplicarla. Y en segundo lugar, uno podría decir, bueno, ya puede ser ese efecto, pero puede ser otro. Por ejemplo, también se puede intentar un hecho político, que es criminalizar a quienes hacen manifestaciones sociales por diversos motivos. Porque ahí se estaría responsabilizando a quienes organizan. Y si yo voy a organizar una marcha y no sé cómo va a terminar, tampoco la voy a organizar nunca más. Es que ese es el punto, porque hay una parte del proyecto de ley donde claramente está tipificado el castigo a los dirigentes, a quienes promuevan, el que promueva desórdenes, fomente desórdenes. Uno puede decir, bueno, ya, está bien, quien vaya a hacer los desórdenes debe ser castigado, pero a renglón seguido dice, u otro acto de fuerza o violencia que importa en la realización de alguno de los hechos señalados en el inciso primero. Ahí cabe cualquier cosa. Entonces, cuando uno dice u otro acto de fuerza o violencia, eso penalmente lo que se llama, o técnicamente, una ley penal en blanco. Ahí usted puede meter cualquier tipo de conducta que para usted sea cualquier hecho de fuerza. Por ejemplo, llamar a una manifestación pública. ¿Puede ser un hecho de fuerza? Claro, para algunos puede ser considerado así. Y desde ese punto de vista, aquí hay un punto que sí puede servir para criminalizar a dirigentes que convoquen a marcha, convoquen a protesta. Muchos han dicho que esta ley es perfectible y ya vamos a hablar de eso, pero yo le quiero hacer otra pregunta antes de eso. Preguntarle por el tema de los encapuchados. Ahora la ley aumenta las sanciones o las penas si los individuos que se encuentran realizando actos llamados vandálicos, saqueos, están encapuchados. Eso le agrega una pena mayor. ¿Usted cómo califica esto? O sea, efectivamente eso es así. La ley pone una pena mayor para quienes realicen estos actos encapuchados, pero uno tiene que pensar qué efecto va a tener esto, porque quien se encapucha o quien se cubre la cara es para que no lo descubran cuando realiza un acto delictivo. Eso es propio del delito. Propio del delito es querer ser
subrepticio, quieres ser clandestino. Entonces, ¿qué efecto va a tener esto? ¿Usted cree que quienes van a ir a protestar hoy día para no ser penalizados con mayor pena, ahora lo van a hacer a cara descubierta? Imposible. Pero ¿y qué pasa entonces con las cámaras de seguridad que hay por todo el centro? ¿Qué pasa con los efectivos policiales que vemos que se despliegan por miles en actos, digamos, deportivos? Acá no los hemos visto. Lo que pasa es que ahí hay otro tema, y eso es la crítica que uno hace de fondo. Cuando uno dice que todos estos tipos penales ya están recogidos en la ley, lo que hay que hacer, y en eso hierra el gobierno, no es hacer una ley mejor. Lo que hay que hacer es hacer funcionar el aparato policial para que realmente vayan a reprimir a quienes cometen delitos. ¿Qué es lo que está pasando? Las últimas cifras dicen que cerca de 480 personas fueron detenidas en la última protesta estudiantil. De aquellas 480 personas, 28 pasaron a controles de detención. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los fiscales, cuando revisan detenciones de la policía, porque eso lo hacen los fiscales, dicen solamente en 28 casos hay mérito como para estimar que pudo haber habido un delito. Vamos a pasarlo a los tribunales para que sean los tribunales los que decidan. Y esos 28 se llegó a uno. El resto de los casos no había ni siquiera mérito para decir que había delito. Y de esos 28 casos, uno solo quedó en prisión preventiva. El resto, claro, evidentemente fueron formalizados, lo que no significa que no haya habido delito, fueron formalizados. Pero si de 480, 28 solamente son pasados a control de detención, a mí me da la impresión de que la policía lo que está haciendo es actuar o utilizar la detención para reprimir políticamente una manifestación y no utilizar la detención para reprimir el delito. Entonces, la pregunta es lógica. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Hacer una ley mejor? ¿O hacer una ley que tipifique lo ya tipificado? ¿O hacer que las policías funcionen mejor? Yo creo que la solución es esta, hacer que las policías funcionen mejor. Porque, insisto, todo ¿pero lo que... usted catalogaría esta ley que se llama resguardo del orden público y que recordemos que nació el año pasado, precisamente después de las manifestaciones estudiantiles, es una ley efectista que va solamente una medida para que la gente vea que se está haciendo algo? Mi parecer personal, sí. Es para que la gente vea que se está haciendo algo. Solamente para eso, porque no tiene ningún efecto práctico. Ahora, había parlamentarios de gobierno, tanto de la UDI como de Renovación Nacional, que decían que la ley era perfecta. El mismo ministro Ginspeter se abrió a que para ser aprobada le pudieran hacer algunas manifestaciones, pero hay diputados de la UDI que dicen que incluso esta ley, digamos en la perfección, habría que impedir la entrada al centro a quienes cometan algunos delitos. Ya. O sea, perfectible es endurecerla más. Yo creo que no, es imposible. Esta ley lo que busca un fin político, claramente. O sea, si uno puede ver esto y puede leerlo, yo creo que puede tener un fin político. Puede tener un fin político, insisto, que sea, yo no lo conozco, pero puede ser criminalizar dirigentes estudiantiles, como puede ser decirle a la gente... manifestaciones. Sí, también desincentivar las manifestaciones sociales. Lo que sí puede ser también, mire, decirle a la gente, estamos haciendo algo, no sé cuál puede ser el fin. ¿De qué es político? No sé cuál puede ser el fin. Pero usted esta ley ¿le parece perfectible o solamente que se aplique mejor lo que ya hay? No, discúlpeme, lo que sí tengo claro es que esta ley no sirve para hacer más eficiente el sistema penal. Por lo tanto, desde mi punto de vista, esta ley no tiene... tiene una pésima técnica legislativa, además. O sea, como expresión de ley o proyecto de ley, está muy mal construida. Muchos dicen incluso que podría ser inconstitucional. Pero lo es, mire, todo lo que se establece como reforma al artículo 269, que son los desórdenes públicos, dice que se va a aplicar sin perjuicio de las sanciones. Por ejemplo, dice, vamos a tipificar los desórdenes públicos cuando, por ejemplo, se paralice o interrumpa un servicio público, etcétera, etcétera, etcétera. Sin perjuicio de lo que la ley penal dice, de la pena que se le asigna a esa conducta. O sea, usted va a sancionar 2 veces la misma conducta. Y eso está prohibido por los pactos internacionales. 14, número 7 del pacto de San José de Costa Rica, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica, está prohibido, se llama non bis in idem. Eso es un principio básico del derecho penal. Ahora, con
ley se estaría equiparando cosas que básicamente se ven distintas, por ejemplo, la toma en un colegio al saqueo. Sí, se está equiparando la toma en un colegio a un saqueo, a una paralización de un servicio público, por ejemplo, si usted quiere paralizar un SAPU, sí, efectivamente, también se lo penaliza igualmente. Un saqueo, un robo en un establecimiento comercial, que hoy se llama robo en lugar no habitado, o sea, está tipificado, etcétera, etcétera. Todo está tipificado. Atentar contra la autoridad, contra Carabineros, la Policía de Investigaciones de Chile o Gendarmería. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hago yo con la normativa que castiga hoy el atentado contra la autoridad que está en el Código de Justicia Militar, en la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones, en la Ley de Gendarmería de Chile? ¿Qué hago? ¿La derogo? A su juicio ya está todo claro, solamente bastaría aplicarla. Se nos acaba el tiempo, pero le agradecemos mucho que hayamos conversado sobre este proyecto de ley. ¿Qué pronóstico le ve de llegar a convertirse en ley? Lo que pasa es que yo creo que, como le decía, técnicamente es un proyecto desde mi punto de vista y entendemos que esto no debería convertirse en ley, derechamente. No debería llegar a convertirse en ley porque hay muchos filtros que pasar, no creo que los pase. Muchas gracias al señor Francisco Javier Alvarado de la Asociación de Defensores Públicos por haber conversado con nosotros. Hacemos una pausa aquí en Primera Edición y luego volvemos con más noticias. No se vayan.